Vamos ahora a explorar un tema de profunda importancia cuando hablamos del bienestar y del sistema nervioso. Y este tema es el trauma. El trauma suele ser una palabra muy grande que a muchos de nosotros nos da mucho miedo. Y de hecho hoy en día a mí ya ni siquiera me gusta tanto usar la palabra trauma, pero finalmente es un concepto que nos permite apuntar a una realidad. Ahora, la palabra trauma en sí significa herida. Muchas veces nosotros solemos pensar que el trauma es lo que nos sucedió. Sin embargo, el trauma es lo que sucedió en nosotros a raíz de un cierto evento, a raíz de una cierta carencia o ausencia, y es la manera en la cual nuestro sistema nervioso se tuvo que adaptar a raíz de eso. Podemos entender el trauma, y a mí me gusta entender el trauma principalmente como un proceso bioquímico que no llegó a ser completado. Esto cambia de alguna manera la forma en que nos relacionamos con él, porque entonces el trauma ya no es esta cosa pesada que nos cuenta una historia de pobrecita yo, cómo fue que me pasó esto, estoy traumatizada, la vida es tan dura. Y esto no es para negar que las circunstancias que pudieron haber generado ese trauma hayan sido extremadamente dolorosas o duras, pero nos ayuda a generar un espacio entre nosotros y el trauma. No somos seres traumatizados, somos seres cuyo cuerpo, en busca de supervivencia, está buscando completar procesos en los cuales nunca recibió la señal de que el peligro había terminado. Recuerda lo que hablábamos de esta cascada del sistema autónomo, en la cual el cuerpo se movía a través de una serie de procesos fisiológicos en los cuales se preparaba para la supervivencia. Recuerda también cómo te decía que parte del antídoto mágico para que la cascada se concluyera es que nuestro cuerpo recibiera la información de que el peligro había terminado para que de esta manera pudiera completar ese proceso. El trauma de alguna forma es sencillamente estrés que no llegó a ser metabolizado por nuestro cuerpo. Y los motivos pueden ser múltiples. A veces fue porque nunca recibimos la información de que el peligro había acabado. No tuvimos esta presencia compasiva que nos dijo, hey, ya, estamos bien. No pudimos afinarnos al ambiente y decir, estoy en este jardín, oigo las chicharras, puedo sentir la tierra debajo de mis pies. De alguna forma, el cuerpo seguía buscando resolución. Otras veces sucede porque nuestro cuerpo ya tenía una cantidad de estrés, de abrumamiento, de información que ya no tenía la capacidad para procesar más. Y en este sentido, cuando vemos que a veces el trauma sucede porque el cuerpo carecía ya de la capacidad para procesar lo que sucedió en raíz de cierto evento, entonces podemos entender que el trauma no siempre va a venir a raíz de un evento drástico o dramático, como solemos pensar. A esta persona la golpeaban o la abusaron o estuvo en un accidente de carro y por consiguiente tiene un trauma. A veces el trauma es esta información paulatina y constante que nuestro cuerpo recibe acerca del mundo que nos rodea. Lo hablábamos cuando mencionábamos esta idea de los caminos neuronales y de cómo un camino que se recorría constantemente, estaba solidificando una creencia, una acción, una manera de percibir el mundo.
Esto significa que a lo mejor si crecimos en un ambiente en el cual constantemente éramos ignorados, nos sentíamos como que nuestra opinión no importaba, como que no estábamos ahí, bueno, a lo mejor alguien va a decir, eso no es trauma, eso es la vida, todos vivimos así. Ok, eso puede ser un tema de opinión, pero lo que podemos ver de manera objetiva es que nuestro sistema nervioso se adaptó de una manera específica alrededor de esta creencia. Y otra vez, finalmente esta era una creencia adoptada alrededor de unas circunstancias de vida específica. Pero si algo sabemos todos es que la vida está en constante transformación, en constante cambio. Tal vez el ambiente en el que crecimos no era un ambiente en el cual nos sentimos apoyados o apoyadas para ser la versión más auténtica de nosotros mismos. Posiblemente ese no es el mismo ambiente en el que nos encontremos inmersas e inmersos hoy en día. Pero hay una creencia muy arraigada, un camino neuronal que sigue viviendo desde ese lugar. Y esto también es considerado o puede ser considerado como un trauma. ¿Por qué? Porque nos desconecta de nuestra propia esencia, nos desconecta de nuestra propia autenticidad. De hecho, este mismo médico del cual me refería anteriormente, Gabor Maté, define el trauma como cualquier evento que nos haya desconectado de nosotros mismos, cualquier circunstancia, otra vez no tiene que ser algo puntual. Y esto nos da mucha claridad y empieza a abrir el panorama de lo que es el trauma. Desde este lugar, entonces también podemos un poco liberarnos de estas ideas que quieren jerarquizar el trauma, de decir, sí, ese es un trauma verdadero, esta persona vivió abuso sexual, ese es un trauma menor, esa persona simplemente era ignorada por sus padres o lo molestaban en la escuela. No, aquí no se trata de dar premios al más traumatizado o la más traumatizada. Se trata de observar nuestra propia experiencia con compasión y empezar a reconocer estas maladaptaciones que nuestro sistema sigue repitiendo en base a una experiencia que quiere ser recibida y abrazada desde la compasión, desde la presencia, desde el amor. Jeff Foster dice una frase muy hermosa que siempre me toca. Dice, tu dolor no quiere ser sanado, quiere ser sostenido. Y a esta frase podríamos insertarle esta otra palabra, trauma. Tu trauma no quiere ser sanado, quiere ser sostenido. Y en ese sostén, entonces se puede empezar a completar este proceso bioquímico para entrar en conexión con nosotros mismos, para entrar en conexión con el momento presente. Ahora, no estoy diciendo que sea fácil. Es paradójicamente al mismo tiempo sumamente sencillo y sumamente difícil. ¿Por qué? Porque los caminos del trauma son caminos que han sido transitados por 10, 20, 30, 40, 50 años. Tú ponle el número. Y empezar a revertir esos caminos, otra vez, requiere mucha presencia, requiere mucha energía, requiere incluso dedicación. Y esto es lo que muchas veces encontramos más difícil. No es que sea un método complejo o complicado, simplemente es algo que requiere nuestra presencia en el día a día, el recordar y el rehacer nuestros propios caminos, empezar a observar nuestras creencias, empezar a relacionarnos con esa voz interior desde otro lugar. Empezar a ver qué tanto podemos conectar con nuestras circunstancias, más allá de esos procesos autónomos que nuestro cuerpo pueda emprender cuando siente que puede haber un peligro inminente, cuando cualquier cosa despierta esa memoria del trauma. Y lo que pasa también con el trauma es que no termina con el evento. Esto es lo que hace que sea trauma. Por ejemplo, hablemos de un caso concreto que es un accidente de carro.
Un accidente de carro puede ser un evento traumático, pero dos personas lo pueden procesar de manera completamente distinta. Una persona, una vez que haya terminado el accidente, puede lograr sintonizarse con la realidad para permitir que su cuerpo viva todos los procesos necesarios y reconocer, pero ya estoy bien, esto ya ha terminado. Otra persona, por el otro lado, posiblemente una persona que ya esté inundada de estrés y de otros procesos, tal vez no logre aterrizar de vuelta a la realidad, no logre reconocer que el accidente ha terminado. Y entonces cada vez que oye un sonido un sonido estruendoso, algo se entra en tensión dentro de su cuerpo. O tal vez ya ni siquiera pueden entrar a un auto porque el cuerpo comienza a revivir esa memoria, comienza a tratar de procesar aquello que no ha sido concluido. Podemos también entender el trauma como una experiencia multidimensional. Está expresándose a distintos niveles de nuestro ser. Estamos habituados a entender al trauma como una experiencia únicamente psicológica. Y esto es importante saber que es parte de, pero puede ser peligroso porque en ese sentido incluso nosotros estamos generando asociaciones que no necesariamente sean parte de una misma experiencia. Es decir, ya lo mencionaba, el trauma no está en la circunstancia o el evento. El trauma está en la respuesta en la adaptación de nuestro cuerpo físico. Y cuando nosotros lo vemos solo como un proceso psicológico, entonces pensamos que es algo que tenemos que desentrañar desde la mente. Que podemos decir, claro, como a mí me pasó esto, entonces me debo de sentir de esta manera. Pero este es un proceso de lógica racional, no un proceso de una experiencia vivida. Y tal vez tú lo puedes observar cuando te ves en contraste a tus hermanos, por ejemplo. Muy habitualmente, los hermanos viven una experiencia de desarrollo bastante parecida. Aunque probablemente tenga muchos matices en muchas circunstancias, es como, ok, crecimos en el mismo hogar, todos teníamos tal vez al mismo papá y la misma mamá, todos vivimos esta circunstancia juntos y sin embargo, uno de los hermanos asimiló esta experiencia de una forma, mientras que otro le dio un significado completamente distinto. Esto nos ayuda a entender que el trauma también es una experiencia personal. A través de las experiencias nosotros vamos creando nuestros propios caminos, nuestras propias adaptaciones, como ya he dicho. Y sí, esto empieza a tener una repercusión a nivel psicológico. ¿Por qué? Porque desde ahí empezamos a crear significado alrededor de nuestra vida. Empezamos a ponernos ciertos lentes de percepción. Pero otra vez, no es un camino de A más B más C igual a, no. Es una experiencia personal en la cual eventualmente se puede crear un significado psicológico, pero también tenemos que reconocer que ese significado se genera desde los procesos fisiológicos que surgen y se siguen reproduciendo en el cuerpo alrededor del trauma. También podemos ver el trauma en asociación con nuestra alma. ¿Qué significa para nuestra alma estas experiencias que empiezan a transformar nuestra relación con la vida? El trauma también, aunque sea una adaptación generalmente dolorosa, eventualmente puede traer un aprendizaje importante, puede traer una adaptación eventualmente que nos permite estar en la vida de una manera más amplia. Y a lo mejor esto es más cuando empezamos a conectar con nuestro camino único.
cuando empezamos a ver cómo todas las experiencias que tuvimos en nuestra vida nos moldearon para aprender las cosas que cada uno de nosotros teníamos que transitar y navegar en nuestra experiencia humana única. Finalmente, y bueno, este tema podría ser explorado por mucho tiempo, pero estamos aquí haciendo un resumen que pueda permitirte, como ya te he dicho, entrar en relación con tu propia experiencia. Es importante que sepamos que si bien el trauma es una experiencia personal de adaptación individual, también existen formas de trauma que no necesariamente surgen desde nuestra experiencia individual. Tenemos lo que se conoce como el trauma cultural. ¿Y qué sería esto? Bueno, todos estamos inmersos en una cultura que constantemente nos está enviando ciertos mensajes, en una cultura en la cual se vive violencia de muchas formas. Nuestros cuerpos también se adaptan a esto. Por ejemplo, pensemos en el rol de la mujer hoy en día, o esta experiencia constante que las mujeres tienen alrededor del miedo de ser violadas, de ser matadas, de ser transgredidas. A lo mejor no haya sido nuestra experiencia personal, pero simplemente, puesto que esto forma parte de nuestra sociedad, nuestro cuerpo también puede empezar a generar una respuesta fisiológica alrededor de estas circunstancias. Entonces tenemos el trauma cultural. Este fue un ejemplo muy conciso, pero hay un montón de otras formas. El racismo, el clasismo, la xenofobia. Todas estas circunstancias pueden contribuir a que nuestro cuerpo genere una respuesta de trauma. También tenemos lo que es conocido como el trauma vicario. Es decir, nosotros no vivimos una experiencia, pero nos encontramos cercanos o somos testigos de una experiencia de abuso, de violencia, de peligro. Como ya he dicho anteriormente, nuestro cerebro no sabe distinguir de una amenaza que viene hacia nosotros o una amenaza que es imaginaria. Muchas personas, por ejemplo, experimentan este trauma vicario al verse enfrentadas a imágenes constantes de la violencia que vivimos en el mundo. O a lo mejor vivimos este trauma vicario cuando estuvimos acompañando a alguien cercano a nosotros en un proceso emocional complejo, en un proceso tal vez de enfermedad, tal vez de muerte. Finalmente tenemos también lo que se conoce como el trauma generacional. Finalmente, al ser el trauma una respuesta de adaptación para asegurar y garantizar nuestra supervivencia, tiene sentido que ciertas experiencias se pasen de generación en generación para informar a nuestra descendencia de lo que puede esperar alrededor o acerca del mundo en el que se va a desarrollar. Esto otra vez no son ideas solo pseudo hippies, sino que la ciencia ha podido comprobar cómo ciertos marcadores genéticos se transmiten hasta 3 generaciones y informando a los, digamos, a las células reproductivas de ciertas circunstancias que pueden ser esperadas. Esto es importante entenderlo porque muchos de nosotros a veces podemos vernos en una respuesta que consideraríamos una respuesta al trauma. Y sin embargo, cuando revisitamos nuestra historia personal es como no, yo viví en un ambiente familiar sano, mis papás siempre me dieron todo lo que quería o siempre me amaron, siempre me apoyaron, cualquier historia que nos demos a nosotros mismos, pero llevo en mí, cargo en mí esta pesadez alrededor de esto, este miedo alrededor de esto. Bueno, también hay matices acerca de cómo entendemos una relación sana con nuestra familia, pero eso es algo que podemos abordar en otro momento. Aquí lo importante es saber que hay formas en las cuales nuestro cuerpo a veces está recibiendo ese mismo
esa misma información de un peligro inminente que resultan en una respuesta o en una adaptación que es conocida como trauma. Este es entonces un resumen, por así llamarlo, de cómo podemos empezar a entender el trauma. Algo que es muy importante para mí al compartirte esta información es poder traer tu experiencia, como ya decía, de vuelta a un lugar de compasión. Compasión hacia ti misma, hacia ti mismo, y también compasión hacia todas las circunstancias que te rodearon. Desde este lugar tal vez puedas entender de manera más abierta ciertas respuestas que tu cuerpo tiene ante la vida a la cual no podías haberle dado una explicación. Empezar a entender que estos procesos que se generan a raíz de la experiencia de trauma pueden empezar a colorear nuestra experiencia de cierta forma y a generar respuestas que a veces no están en concordancia o en resonancia con nuestros propios valores, con nuestros propios deseos, con nuestros propios anhelos. Es muy importante saber también que podemos empezar a trabajar con esto que podemos elegir llamar trauma o podemos elegir llamar estrés no metabolizado, procesos incompletos del sistema nervioso, asociaciones psicológicas que no están en concordancia con la realidad. Podemos llamarlo de la forma que queramos, pero podemos empezar a trabajarlo día a día y acompañarnos en el día a día de forma amorosa, de forma compasiva y de forma que nos permita reconocer nuestras circunstancias más allá de cualquier creencia o respuesta automática que nuestro sistema pueda tener alrededor de caminos conocidos, pero que no responden a la realidad.